Ya estamos de regreso para poner el tema sobre la mesa. El huracán Otis puso de manifiesto desde luego lo vulnerables que somos ante el embate de la naturaleza. Sin embargo, también ha puesto de manifiesto algo que considero muy importante, que es la doble narrativa. Por un lado, una autoridad en la que dice sí se actuó y estamos trabajando y se están haciendo las cosas, pero por otro lado, el testimonio de la sociedad que contrasta y dice todo lo contrario. Es el tema sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y mi compañero analista Víctor Hugo Hernández. Caballeros, buenas tardes, buen fin de semana. El tema sobre la mesa. Gracias, Eduardo. No podemos dejar de seguir hablando de Otis y la devastación ahí en Acapulco, porque no coincide lo que estamos escuchando en los testimonios, Víctor, de las personas, de los habitantes, de quienes estaban turisteando en Acapulco, de quienes viven en este lugar, de quienes trabajaban en este lugar. No corresponde para nada de lo que hemos escuchado el reporte de esta mañana del secretario Luis Crescencio Sandoval, el general secretario de la Defensa, del secretario del almirante de la Secretaría de Marina, del mismo presidente, ¿sí? Donde parece que estamos, como en muchas cosas, Víctor, con dos discursos completamente diferentes, mientras que la realidad de lo que acabamos de escuchar aquí con nuestros reporteros desplazados allá en Acapulco dista mucho de tener una situación controlada, de tener una situación donde se están colocando ya cocinas para servir alimento caliente, dista mucho de tener controlados los retenes de la Guardia Nacional para evitar la rapiña, dista mucho de lo que se dice de que, bueno, pues todo está empezando solamente, ahorita están ya dedicados a la limpieza, incluso el saldo de personas fallecidas. Sí, hoy mismo el secretario señala que hay 27 personas fallecidas a consecuencia de este huracán, y aquí en Mega Noticias tenemos el testimonio, Víctor, el testimonio de un señor que tiene a sus dos familiares en su casa muertos desde hace 3 días, ¿sí? Y ha solicitado ayuda a las autoridades, cosa que no ha encontrado. Esto me parece que está rayando en esos contrastes que a veces tenemos tan fuertes, pero que hoy estamos hablando de una desgracia de miles de personas que están padeciendo esto, Víctor. Sí, Raúl, dos narrativas diferentes que nos muestran dos Méxicos completamente diferentes, o al menos dos Acapulcos en este caso diferentes. Uno que en teoría, y según si oímos el discurso del presidente hoy en la mañanera y en los días anteriores, está siendo debidamente atendido y se encuentra controlada, así dijo, controlada la situación. Cuando los muchos testimonios de nuestros compañeros reporteros que se encuentran ahí y de otros medios de comunicación datan de que esta tragedia dista mucho todavía de ser solucionada, y aún me atrevería yo a decir, dista mucho aún de saber realmente el alcance del desastre que está ocurriendo en Acapulco. Hay datos que consideran que el desastre es superior al 90% en cuanto a infraestructura, sin contar con todos los problemas humanos que también de aquí se derivan, como son la falta de recursos, como son la falta de agua, alimentos, y los casos que ya hemos documentado también aquí de anarquía y de pillaje que se han dado. Acapulco en este momento es tierra de nadie ante la incapacidad no solo del gobierno federal, Raúl, que quiero pensar que está haciendo su mejor esfuerzo, pero no sé si hay problemas de coordinación, si hay problemas, no sé de qué, pero total nulidad del Estado, que simplemente no existe el Estado como tal, al menos yo no lo he visto reflejado. Entonces sí es una situación bastante difícil en toda la extensión de la palabra, y creo que poco se contribuye con esta narrativa del presidente. Sí, y creo que eso, a ver, volvemos al tema. Otis no es culpa del gobierno, si el huracán no es culpa del gobierno, quizás la falta de prevención será un tema que habrá que analizar, sí, porque hoy el presidente decía que mandó un tuit advirtiendo del peligro que representaba Otis. Un tuit lo mandó a las 9 de la noche. A ver, si la política de comunicación de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional, si estaba basada en advertir a la población mediante un tuit,
No puede ser. O sea, entendemos que el huracán sorprendió, sí, y que en muy pocas horas se convirtió en un huracán altamente peligroso, número 5, sí, pero se esperaba que entrara con categoría 3, que no es menor, y debieron haber tomado, me imagino, todas las providencias de parte de pues el Ejército, la Guardia Nacional, las autoridades, para recibir un huracán categoría 3. Sí, lamentablemente el agua caliente de Acapulco hizo que tomara nueva velocidad y entrara directamente a la zona de la bahía de Acapulco. Sí, sí, pero debería haber estado un programa previo, Víctor. Sí, se sabía cuál era la trayectoria y bueno, eso es lo que de alguna forma hoy argumenta el presidente ante los dichos de que no se avisó a la población. Dijo, sí, yo avisé. Puse un tuit a las 9 de la noche y lo mostró. Entonces, a ver, estamos viendo esto. Por un lado, desde la visión del gobierno se está actuando con oportunidad, se está actuando con efectividad, cuando la evidencia nos está diciendo otra cosa. Hoy sobre los muertos, que un reportero le dijo, oiga, presidente, tenemos ya pues 24 horas de que pasó esta tragedia y la cantidad de personas fallecidas sigue siendo de 27 y de 3 desaparecidos. Sí, y bueno, mientras esto pasaba en la mañanera, aquí el reportero de Mega Noticias, sí, allá en Acapulco, recibía el testimonio, este testimonio que lo quiero de alguna forma compartir. Vamos. Cayó la casa de una tía. Le cayó encima y hay dos personas muertas, 2 cadáveres. Desde que pasó el huracán, ninguna autoridad ha ido por los cuerpos. Se acercaron los rescatistas, pero ya habíamos desenterrado entre todos los vecinos a los cadáveres, pero nos dijeron que no los moviéramos, que porque era un delito. Entonces, en este momento no tenemos una caja para ponerlos, no tenemos a dónde llevarlos. Ya me acerqué. Vecinos, yo y más familiares nos hemos acercado al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, a la Policía, a autoridades que hemos encontrado y no nos hacen caso. Ya lleva casi 3 días el cuerpo ahí, los 2 cuerpos llevan ahí, ya si no es que... Este testimonio, Víctor, sí, que es doloroso, sí, pues nos habla de esto, sí, lamentablemente ahí están los muertos, sí. Esta persona, nadie le hace caso, que eso es lo que lamentablemente está ocurriendo en Acapulco. Por eso hablo, y no se trata, porque el presidente enfoca el tema, es que los medios enemigos, los medios no nos quieren. No es un tema de que simpatizar o no con el presidente. Me parece que es un tema de efectividad que debería hoy, al 5.º día ya de esta tragedia, empezar a caminar y de alguna forma tomar su curso. Se habla de que hay 13,000 miembros de las Fuerzas Armadas ya en Acapulco, ¿sí? Sí, se habla de que ya se están instalando cocinas para comida caliente. Se habla de que ya no se está permitiendo que lleguen las personas con ayuda de Chilpancingo a Acapulco. Están concentrando toda la ayuda en Chilpancingo para de ahí distribuirla con orden. Me parece que son de las cosas que estamos llegando tarde a la emergencia. Y sobre todo el asunto del pillaje, el asunto del robo. La tienda, ya no solamente roban a Costco y a Sanborns y a todos los almacenes, están robando la tiendita de la esquina. ¿Sí? Y todo lo que esto significa, personas que no tienen ya chamba, personas que no van a recibir su quincena, su semana, ¿sí? Y esto de alguna forma se prevé una situación complicada, pero desde Palacio Nacional parece que se ve de otra forma, Víctor. Tan se ve de otra forma, mi querido Raúl, que yo no soy experto en política pública y cómo se reacciona ante estos eventos, pero el puro sentido común te debería de decir que el presidente debería de estar en este momento en Guerrero todavía, en algún cuartel de guerra, desde ahí coordinando estos trabajos y no planeando una gira por el Estado de México y por Baja California como lo anunció el día de hoy, como si el asunto de Acapulco ya fuera un asunto pasado y un asunto donde ya no hay nada que hacer, cuando en este momento toda la atención debería de estar puesta en este lugar que está en crisis. Y Raúl, mira, lo que hace un presidente
siempre respetable la figura presidencial, va a ser siempre motivo de símbolos, son símbolos y lo que hace y lo que deja de hacer. Esas imágenes que vimos en días pasados del presidente atascado en un jeep sin poder llegar y luego tratando de llegar en una camionetita al lugar del hecho, hablan de esa descoordinación, de esa falta de efectividad en la organización, en los sistemas no sé si de inteligencia, de avanzada o de qué, con lo que tanto presumimos que tenemos y que forman parte de un Estado mexicano. Aquí se ve que esas cosas caen mucho en la improvisación, como muchas otras acciones de gobierno. Sí, le estamos viendo esta. Sí, a ver, independientemente, quiero entender que el presidente tuvo la intención de llegar a Acapulco. Válido. Ante la información, desde luego. Pero Probable. el que no la hayan advertido, el que toda esta estructura militar de Fuerzas Armadas, inteligencia, todo el gobierno, si no haya previsto esta parte que le pasa al presidente, pues la verdad es que, digo, ¿qué estará pasando con todo lo demás, con toda la falta de eficiencia que lamentablemente hasta el momento hemos visto? Sabemos que la tarea es enorme, sí, que desde luego requiere de coordinación, de atención, prioridades, sí, y a veces yo lo que oigo es precisamente un discurso optimista donde se arremete contra la oposición, pero este tema de la gente afectada no se está resolviendo con la prontitud. Debe tener su complejidad, Víctor, sí, no, pero los saqueos, sí, la prioridad de salvar a la gente y de rescatar a los lesionados y a los que lamentablemente han perdido la vida, como el testimonio que le estamos presentando, me parece que sí está muy lejos de un tema de eficiencia que quisiéramos de alguna forma todos poder observar. Fíjate, Raúl, en este momento podríamos decir que no hay quien ponga el orden en Acapulco, es tierra de nadie. ¿Y sabes en qué se refleja? En algo que yo entiendo que es parte de nuestra vida de trabajo diaria, en las reuniones que hemos tenido para organizar esto, en nuestros compañeros que están allá y para garantizar a la gente que se ha movido con equipo, con recursos de nuestra empresa para moverse. Fíjate, una de las instrucciones que me ha llamado mucho la atención en las diferentes juntas: llegada la tarde-noche, retírense hacia áreas de seguridad, porque si se quedan en cualquier parte alejada del municipio o lugares de alrededor, no vamos a poder responder por la seguridad del personal. Fíjate, ¿qué quiere esto decir? Es como si estuviésemos en una zona de guerra. Llega la tarde-noche y refúgiate donde puedas y como puedas, porque no lo vas a poder enfrentar. Hemos visto los actos de pillaje, de saqueo, y hoy en la mañana el presidente en cierta forma los justifica. Cuando vemos que la gente se robó, bueno, saqueó Sanborns, saqueó el Costco, la Aurrerá y todas estas tiendas, y la gente se llevaba televisiones, lavadoras, motocicletas, lo que había. ¿Sí? No puedes justificar actos de pillaje porque la gente hubiera ido ante la emergencia, oye, agua, alimentos, entendible quizás, pero lo demás me llama la atención esa justificación que la misma autoridad de alguna forma mete. En fin, estamos viviendo estos tiempos de la posverdad, donde cada quien ve lo que quiere ver, y lamentablemente el pueblo, que tanto se dice representar, sí, padeciendo y sufriendo hoy estas carencias que estamos mencionando, Víctor. Raúl, y lo que está por venir, también lo que está por venir, veremos si realmente toda esta estructura y reestructuración que se han dado de los recursos de ayuda como el Fondem y otros son realmente efectivos. Al menos hasta lo que hemos visto ahora, si se podría definir, sería lentitud y retraso para poder ordenar esta región. Quiero pensar en los trabajadores, en las mucamas, en las recamareras, en los chefs, en los restaurantes que viven del turismo. Estamos hablando que muchas semanas, muchos meses posiblemente no se pueda restablecer la normalidad en Acapulco. Meses. Y esas familias necesitan sustento, de eso viven, y bueno, sí, hay un panorama complejo hacia adelante. Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl.